Muy buenos días, jóvenes de la promoción Unidos en Cristo. Vamos a entrar a nuestro siguiente tema en el curso de razonamiento matemático. El tema de hoy es razonamiento deductivo, ¿sí? Razonamiento deductivo. ¿Qué es el razonamiento deductivo? El razonamiento deductivo, en simples palabras, es el estudio de un caso general, o es ir del algo general a casos específicos. Es, digamos, de manera inversa al razonamiento inductivo. En el razonamiento inductivo analizamos casos y de ahí llegamos a una conclusión general. En este caso no. De conclusiones generales vamos a ir a conclusiones o a casos, mejor dicho, particulares. Eso es el razonamiento deductivo, de ir de lo general a lo particular, lo contrario de lo inductivo, que era de lo particular a lo general. Para eso vamos a desarrollar algunos ejemplos. Veamos este primer ejemplo que nos va a ayudar mucho a ver y a entender este problema. Dice, Jaime encontró una pregunta en el examen de admisión de una conocida universidad de Lima, donde le pedían calcular la última cifra del resultado de una operación al parecer difícil. Entonces, ¿qué le piden a él? Calcular la última cifra del resultado de toda esta operación, ¿no? Entonces, para calcular la última cifra de toda esta operación, ¿qué tenemos que hacer? Resolver, cada sumando es una potencia, ¿no? Acá hay una potencia, este es otro sumando otra potencia y este es otra potencia. Entonces, lo que tendríamos que hacer es resolver, elevar 2001 a la 2003, 2005 a la 2004, 2006 a la 2005, resolver. Una vez resuelto la potencia, todos estos tres resultados los sumamos y al final nos fijamos en la última cifra porque eso me pide. Hacer todo eso es un poco engorroso. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar un razonamiento deductivo. ¿En qué consiste el razonamiento deductivo? Ahora lo vamos a ver. Ahí tenemos, ¿ves? Este es el ejercicio que nos han dado, ¿sí? Entonces, para poder resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que recordar es ciertas cosas, o sea, ciertas conclusiones generales. Lo primero, para este ejercicio, lo primero que nos dice es que estos tres puntos significa que hacia la izquierda hay varias cifras. Quiere decir que la última cifra es 1. Esta es la unidad, de repente la decena y así, sucesivamente yendo hacia la izquierda. Entonces, esta es una cifra terminal. Dice, si un número termina en 1, ¿no? Elevado a la 2003. El número que termina en 5 elevado a la 1004. Y un número que termina en 6 a la 2005. Ahora, ¿por qué he colocado esto? Porque a mí de este problema que me piden, recuerdan lo que subrayé, la cifra terminal, es decir, la última cifra. Entonces, no me interesa aquí la decena, la centena, la unidad de millar, no, me interesa solamente la última cifra que las unidades. Por eso yo pongo 1 elevado a esto. 5, porque esta es la misma cifra, elevado a 2004. Y 6 elevado a los 2005. Es decir, en vez de agarrar todo el número, comienzo a agarrar lo que me piden. ¿Qué me piden? Las últimas cifras, que vienen a ser 1, 5 y 6. Eso es lo que me piden en ejercicio, las cifras terminales. Ahora, algunos conceptos previos antes de resolver esto. Me dice lo siguiente. Todo número que termine en 1 elevado a cierta cantidad n, la respuesta va a ser 1. Si un número termina en 1 y lo elevamos a cualquier cantidad, a un número n, me va a salir 1. Por ejemplo, si n vale 8, 1 elevado a la 8, me sale 1. Si n vale 1000, 1 elevado a la 1000, me sale 1. Si n vale 5340, 1 elevado a la 5340, me sale 1. Profe, si puede ser menos 2, no. Gracias por la pregunta. N tiene que ser siempre un número positivo. Profe, si vale 0, también, ¿no? También vale. Ahora, pasemos al siguiente. Dice, cuando un número termina en 5 y está elevado a la n,
también va a acabar en 5, ¿no? Mira, parecido a la 1, si un número está elevado a la n, si un número que termina en 1 está elevado a la n, termina en 1. Si un número que termina en 5 está elevado a la n, acaba en 5. Un ejemplo, suponiendo que n sea 2. Entonces sería 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. 25 te das cuenta que termina en 5. Si n vale 3, sería 5 al cubo. 5 al cubo es 125. Acaba en 5. La última cifra. Si n vale 4, 625. Acaba en 5. Entonces, cualquiera sea la cantidad positiva, un entero positivo, no negativos, que termine en 5, el resultado final va a ser 5. Aquí, si termina en 6, igualito, elevado a la n, el resultado final va a ser 6. Por lo tanto, yo digo en mi ejemplo de acá arriba, ¿no? Yo tengo esta cantidad, yo tengo esto. Entonces digo, toda esta cantidad que termina en 1, elevado a la 2003, ¿en cuánto va a terminar? En 1. Igual, como termina en 5, a la 2004, termina en 5. Y como termina en 6, elevado a la 2005, termina en 6. Y como empiezan la suma de cifras, yo digo, ¿no? 1 más 5, 6, más 6, 12. Pero 12 acaba en 2. Y pongo 2 y no me interesa lo demás. Porque me dice en qué cifra terminar, ¿no? Termina. Muy bien, pasamos al... Jóvenes, después de haber visto este primer ejemplo, esta primera situación problemática que nos lleva a ver que las matemáticas es para la vida diaria y cotidiana, entonces vamos a analizar 4 casos muy particulares que vamos a utilizar dentro de los ejercicios que vienen después. Veamos, acá hay 4 casos. En el caso 1 vamos a ver que los números que terminan en 0, 1, 5 y 6 están elevados al exponente n. ¿Quiénes son n, profesor? Los n son, dice, pertenecen al conjunto de los números enteros positivos. Quiere decir que los valores de n van a partir desde 1 hasta el infinito, ¿no? Más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qué sé yo, hasta el infinito. Quiere decir que usted puede aquí en el valor de n reemplazar cualquiera de esos valores, del 1 hasta el infinito. Cualquier valor puede reemplazar y va a llegar a esta conclusión, que si termina en 0, va a ser 0 también el resultado final. Si termina en 1, va a acabar en 1. Si termina en 5, va a ser 5. Y si termina en 6, va a acabar en 6. ¿Ya? Es el primer caso. En el segundo caso vemos algo particular. Por ejemplo, si termina en 4, hay que fijarnos si los exponentes son pares o impares. Si el exponente es impar, va a terminar en 4. Pero si el exponente es par, va a terminar este resultado en 6. Igual sucede para el 9. Cuando tenemos números que terminan en 9 y su exponente es impar, cuando terminamos, repito, números que terminan en 9 y su exponente es impar, el resultado final o de la última cifra va a ser 9. Pero cuando su exponente es par, de aquel número que termina en 9, va a terminar en 1 el resultado. Siempre. ¿Ya? En el caso 3, vemos algo diferente. Trabajamos con el 2, 3, 7 y 8. ¿Ya? 2, 3. Hasta ahorita no hemos trabajado con ellos. Pues ahora vamos a trabajar. Entonces, en todos estos casos, cuando terminan en 2, 3, 7, 8, y sus exponentes son múltiplos de 4, solo cuando sus exponentes son múltiplos de 4, ¿qué va a resultar? Esta cifra terminal se está elevando a la cuarta, porque es múltiplo de 4. Igual, esta cifra terminal se eleva a la cuarta. Igual en el 7, esta cifra terminal del 7 se eleva a la 4. Y en el 8, ¿no? También acaba en 8 a la 4, ¿no? Entonces, si te das cuenta, es una característica particular de estos números. Y finalmente aquí, ¿no? Se trabaja con el residuo. ¿Por qué? Porque en los exponentes tú ves que dice más R, más R, más R, más R, ¿no? Entonces, cuando un número termina en 2, 3, 7 y 8, que también son parecidos a los de acá, pero a su exponente no solamente es un múltiplo de 4, sino es un múltiplo de 4 más R. Ponte a pensar, un múltiplo de 4 es 4, más R le puedes sumar 1, 2 o 3, ¿no? Entonces, un múltiplo de 4 más 3, ya sería 4 más 3, 7. Es decir, si 2 está elevado a la 7, ¿en qué va a terminar?
en 2 a la R, pero R ¿cuánto era? 3, entonces va a terminar en 2 al cubo. Igual sucede en cada uno de estos casos. Entonces, eso hay que estudiarlo, hay que pegarlo en nuestro cuarto, memorizarlo para luego comenzar con los otros ejercicios. ¿Listo? Entonces, vamos hacia allá. Vamos. Muy bien, acá tenemos otro ejemplo más. Vamos a ver, dice, si A 4015 elevado a 312, B 5069 elevado a 415. Además, nos piden calcular E, que es la suma de A y B. Entonces, como sabemos, en el problema nos están pidiendo, aquí vemos en este cuadro de donde dice preposición, en qué termina cada letra, A, B y E. Entonces me piden en otras palabras la cifra terminal. Entonces lo que yo tengo que hallar es el valor de la última cifra de este resultado, o sea, de esta potencia. Igual aquí, la última cifra del resultado de esta potencia. Y una vez que yo tenga las últimas cifras de cada uno de estos resultados, voy a hallar A, voy a hallar B, los voy a sumar y voy a hallar la última cifra de E al sumar A más B. Para eso yo debo utilizar mi razonamiento deductivo, es decir, voy a utilizar aquello que ya está establecido como norma general. Veamos entonces. Para el caso de los 5, ¿qué pasa en el caso de los 5? ¿No? Dice, cuando un número termina en 5 y está elevado a un n, ¿quién es ese n? Ese n es un número entero positivo, es decir, 1, 2, 3, hasta el infinito. ¿Qué va a suceder entonces cuando un número que termine en 5 está elevado a la n? Entonces, ese número, su resultado va a terminar en 5. ¿Ok? Eso lo vamos a aplicar ¿dónde? Eso lo vamos a aplicar aquí, ¿no? Un número que termina en 5 es 4015, cuyo exponente es un entero positivo. ¿Suficiente con esos dos datos para saber yo que el resultado final cuánto va a ser? Va a ser 5. Es decir, la última cifra, mejor dicho, va a ser 5. Ahora, en el caso del 9, para el B, ¿qué sucede? Cuando un número termina en 9 y el exponente es un número impar, el resultado de este número o la última cifra de resolver esta cantidad, ¿cuánto me va a salir? 9. ¿Y qué sucede si la cifra es par? Igualmente, tengo un número, puede ser 39, que está elevado a un número par, a un exponente par. Entonces, ese 39, si yo lo resuelvo elevado a ese número par, sí o sí su última cifra va a ser 1. En cambio, aquí no. Aquí, si el exponente es impar, sí o sí su última cifra es 9. Entonces, si yo me fijo aquí, 5069 termina en 9. Utilizo esta regla. Ahora, qué número es el exponente? ¿Par o impar? ¿Es impar, profesor? Claro, es impar. Entonces, como es impar, ¿a qué conclusión llego? Que el resultado de esto, de todo esto, su última cifra, ¿cuál va a ser? Yo puedo conocer, ¿cuál va a ser su última cifra? 9. Si este número mismo hubiera estado elevado a un número par, ¿cuál hubiera sido su última cifra? 1. Pero en este caso, sabemos que el exponente 415 es impar. Entonces, su última cifra de todo ese resultado va a ser 9. Veamos entonces, ¿sí? Ahí está, ¿ve? Les decía, termina en 5, la última cifra es 5, correcto, y está elevado a un número entero positivo, entonces su resultado es 5, ¿correcto? Ahora, en el caso de la B, está elevado a un número impar, entonces su última cifra va a ser 9 sí o sí. No nos interesa lo demás, porque aquí solamente estamos trabajando en base a lo que termina. ¿Listo? Ahora, veamos. Cuando yo voy a sumar A, A es un número que acaba en 5. Por eso le pongo 3 puntos suspensivos, porque se supone que a la izquierda hay más números. Pero a mí me interesa el último. Igual B, termina en 9. Entonces, si yo sumo las dos últimas cifras, 5 más 9 me da 14. ¿No? Entonces, ¿cuál es la última cifra de 14? 4. Por eso acá pongo 4 como la última cifra. Entonces, una vez resuelto esto, yo voy a analizar ahora cada uno de ellos. Y digo,
A termina en 5. A termina en 5. ¿Será verdadero o será falso? A termina en 5. Entonces la respuesta es verdad. Porque A termina en 5, por lo explicado. Ahora, ¿por qué? También lo hemos explicado. Por este criterio. ¿Listo? Pasemos al siguiente. B termina en 1. No, es falso. Termina en 9. ¿Por qué? Por este criterio que también acabamos de explicar. Finalmente, E termina en 4. Aquí lo estamos viendo. Entonces la respuesta es verdadera. Y como es verdadera, entonces el criterio es, o por qué, mejor dicho, es verdadera. Porque la suma de A más B, acá está, es 4. ¿Sí? Y de esa manera hemos terminado este segundo ejercicio. Muy bien, chicos y chicas, continuamos entonces con este siguiente ejercicio en el tema de razonamiento inductivo, ¿no? Observemos bien, aquí nos están dando 3 letras, A, B y C, o perdón, 4 y R, ¿no? R es el resultado de operar con A, B y C. En el caso de A, me dan 2 sumas, ¿no? Perdón, me dan una suma donde en cada sumando está elevado a una cantidad, ¿no? O sea, es la suma de potencias. En el caso de B me dan solo una potencia, en el caso de C solo una potencia. Y en el caso de R, tengo que multiplicar los resultados de A y B y a ese producto quitarle o restarle el valor de C. Ahora, tenemos que hacer el análisis de todo eso, pero ¿en función a qué? ¿Tengo que trabajar, profesor, con todo el número? No. Solamente vamos a trabajar con la última cifra de las unidades, el 3, el 2, el 5 y el 1. ¿Y por qué, profesor? No entiendo, explíqueme de nuevo. No entiendo. Ya, escucha. ¿Por qué lo hacemos? Porque aquí las preguntas me están preguntando en función a la última cifra. Por eso dice, A termina en 8, B termina en 5, C termina en 0, R termina. Entonces, en todos los casos me están preguntando en qué terminan, ¿no? Entonces, ¿quién es la última cifra donde termina un número? Es la cifra de las unidades. Entonces, en base a ella vamos a trabajar. Vamos a trabajar en base al 3, en base al 2, en base al 5, en base al 1, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es justamente eso, trabajar en base a esos números. Y para ello vamos a recordar, ¿qué cosa vamos a recordar? Vamos a recordar qué pasa cuando un número termina en 3 y el exponente es par. ¿Qué pasa cuando un número termina en 2 y el exponente es impar? ¿Qué pasa cuando un número termina en 5 y el exponente es par o un número entero? ¿Qué pasa cuando termina un número en 1 y el exponente es entero? Cada uno de esos casos ya están dados, ¿sí? Entonces, para aplicarlo de manera particular a ellos, vamos a ver los casos generales. Pasemos entonces a ver cada uno de ellos. En el primer caso, ¿qué observamos? Observamos cuando un número o un numeral también termina en 3. Aquí termina en 3, acá termina en 3. Pero la diferencia entre el primero y el segundo es que los exponentes cambian, si te das cuenta, ¿no? Aquí el exponente es múltiplo de 4, por eso ves encima del 4 una bolita, ¿no? Entonces, cuando la cifra última o la última cifra de cualquier número es 3, o sea, la cifra de las unidades es 3 y el exponente al cual se ha elevado todo el número es un múltiplo de 4, entonces la última cifra va a ser un múltiplo de 4. En el caso segundo dice, igual, se tiene un número cuya cifra de unidades es 3 o termina en 3. Pero, ¿qué está sucediendo con el exponente? Ya no es múltiplo de 4, sino se le está agregando un residuo. ¿Qué significa eso, profesor? No entiendo, explíqueme. Eso significa que no es múltiplo de 4. Entonces, cuando el exponente no es múltiplo de 4, el resultado o la última cifra es 3 elevado a ese residuo, ¿no? Al residuo que va a quedar aquí. RR. Eso es para el caso cuando las últimas cifras son 3, es decir, para A el primer sumando. Entonces, si analizamos con el
Fijamos, el exponente, en la última cifra ya sabemos que es 3, entonces por eso vamos a trabajar con él, obviamente. Ahora, aquí, observa, no te pierdas. El exponente, ¿es múltiplo de 4, sí o no? Sí, porque si yo divido 44 entre 4 me da 11. Es exacto la división, en otras palabras. Entonces, múltiplo de 4. Claro, entonces como es múltiplo de 4, estamos frente a este primer caso. Entonces, ¿qué me va a salir aquí el resultado? Que la última cifra, ¿no? ¿no? Se va a elevar a un múltiplo de 4. Entonces, 3 elevado al múltiplo de 4. ¿Ya? Guardémonos ahí. Después lo vamos a utilizar, recuerda. Vayamos a ver el otro criterio. ¿Qué pasa cuando un número termina en 2? También hay dos criterios para el 2. ¿Cómo es? Si termina en 2 y es múltiplo de 4, también la última cifra, que es 2, va a estar elevado al múltiplo de 4. Igualito a la del 3, fíjate, es lo mismo y lo único que cambia es, en vez de 3, perdón, 2. Date cuenta, ¿ve? 3 múltiplo de 4 más R, 2 múltiplo de 4 más R. Si me entendiste esto también es igual. Ay, profe, no entendí, explica. Ya, de nuevo no explicar. Tenemos un número cualquiera que termine en 2 y cuyo exponente es múltiplo de 4, la última cifra va a ser 2 elevado al múltiplo de 4. Aquí, profesor, 2 está elevado a un número que no es múltiplo de 4, porque al múltiplo de 4 se le está agregando una cantidad. Entonces quiere decir que esto significa que hay un residuo, entonces no es múltiplo de 4. Por lo tanto, la última cifra va a ser igual a 2 elevado al R, a este residuo, ¿no? Si el residuo es 5, entonces va a ser 2 a la quinta. Si el residuo es 2, va a ser 2 al cuadrado, ¿ya? Entonces, eso vamos a fijarnos aquí, en el segundo sumando de A. Yo veo que termina en 2, aplico este criterio. El exponente, ¿es múltiplo de 4? ¿Algún número multiplicado por 4 me da 43? No, profesor. Entonces, ¿cuál es el número más cercano? 40. Claro, es 40. Profe, 44, no, porque habría que restarle 1 y acá estamos en base a la suma, estamos trabajando con la suma, ¿ya? También se puede transformar, pero requiere una explicación un poco más larga, lo cual vamos a seguir con eso nada más. Entonces sería 43, yo lo puedo desdoblar como 40 más 3, y 40 es múltiplo de 4 más 3. Entonces, la última cifra aquí va a ser 2 elevado al residuo. ¿Cuánto me sobró? 3, claro, porque era 40 más 3. 40 múltiplo de 4 más R, que es 3. Entonces 2 a la R, o sea, 2 al cubo. Y ya tenemos el resultado de ellos. Ahora vamos a ver qué pasaba con el 5 y con el 1. En el caso del 5 es bastante sencillo, ¿no? Una cifra termina en 5 y basta que termine en cualquier número n. Ese n, recuerdes, 1, 2, 3, cualquier número entero positivo. Entonces el resultado final sí o sí va a ser el mismo 5. Así, ¿no? Entonces aquí este número termina en 5 y está elevado a un número entero positivo, entonces sabemos que aquí la última cifra de este resultado va a ser 5. Aquí, en el caso del 1, profe, ¿cómo es? En el caso del 1 también. Es lo mismo, ¿no? Si termina en 1 elevado a cualquier número entero positivo, el resultado final va a ser 1. Es decir, la cifra final va a ser 1. Profesor, entonces si yo elevo 51 a la 40 y lo hago con calculadora, ¿la última cifra va a ser 1? Sí, ñaño, sí. Sí, 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 porque acá lo dice. ¿Está bien, Leo? Hay que leer bien. Lea bien esto. Dice, R es A por B menos C. Entonces ahora tengo que hallar cuánto me salió A, cuánto me salió B. ¿Cuánto me salió A? ¿Te acuerdas utilizando esto? ¿Cuánto era A? No, sino esta potencia, ¿cuánto era? 3 múltiplo de 4, 3 a la cuarta, ¿no? 3 a la cuarta porque 4 es un múltiplo de... El 0 también puede ser, claro, también, ¿no? Un múltiplo de 4, ahora el 0 es múltiplo de todos los números, ¿no? Ya, pero en este caso descartamos eso y comenzamos, el primer múltiplo positivo es 4. Entonces sería 3 a la cuarta, guárdalo en tu cabeza, ¿no? Y acá sería 2 al cubo. ¿Está bien? Entonces yo tengo eso que vale A. Entonces tengo 3 a la cuarta, perdón, más 2 al cubo. Tengo que resolver el 3 a la cuarta, que me sale 81, y el 2 al cubo, que me sale 8. Entonces, 81 y 8. En 8 no tengo problema, porque es la única cifra.
Pero en 81, ¿cuál es la última cifra? El 1. Entonces tengo acá 1 y acá tengo la última cifra 8. Estamos trabajando siempre, recuerden, con las últimas cifras. 1 y 8. 1 más 8, 9. Entonces todo este número va a terminar en 9. Su última cifra, ¿no? Aquí es 5, ya sabemos, y aquí es 1. Facilito. Entonces vamos a reemplazar todos esos datos aquí para luego completar esta tabla. ¿Listo? Ahí está, ¿ve? Mira, ñaño, ¿ve? Ah, todo este resultado es 3 elevado a la cuarta. Porque 4 es un múltiplo de, hemos dicho ya, es un múltiplo de 4, ¿sí? Ahora puedo utilizar, profesor, también el 8, porque el 8 también es múltiplo. Claro, también puedes utilizar si quieres, ¿no? Profe, ¿y el 0? A ver, 3 a la 0, acaba en 1. Ah, ya ves, ¿te das cuenta? Ya, vamos a utilizar 3 a la cuarta, sería 81. La última cifra es 1. ¿Está bien? Y 2 al cubo es 8. Bueno, no tiene última cifra, la última cifra es 8. Entonces, 1 más 8, ¿cuánto me da? 9, profe, acá está el 9, ¿ves? Es decir, la suma de estos dos, la suma de las últimas cifras. Recuerda que primero estoy resolviendo esta potencia, luego esta potencia. Una vez resuelto estas dos potencias, sumo las últimas cifras y el resultado, acá me sale 1, acá me sale 8, 9. ¿Listo? Ahora dice por 5. ¿Y dónde salió este 5? B. Porque recuerda, dice R es A y A es todo esto de acá. Por B. El puntito significa por B. A por B. Entonces, ¿cuánto me sale B? B ya hemos dicho acá, sí o sí a ojos cerrados sale 5, ¿no? Siempre y cuando el exponente sea un número entero positivo. 5. Acá lo coloco. Entonces, 9 está aquí y este 5 se pasa aquí. Y menos 1, dice, menos 1. Bueno, acá me faltan los puntos suspensivos, ¿no? No es simplemente 1, sino así, punto suspensivo 1. Entonces, ahora tengo, si yo multiplico 9 por 5, 45, acaba en 5, menos este 1, 5 menos 1, 4. O sea, todo el resultado de R acaba en ¿cuánto? En 4. ¿Viste? Ahora vamos a ir a responder en este cuadro lo que nos está preguntando, ¿no? En primer lugar dice, A termina en 8. A termina en 8, acá tenemos el A, todo esto es el A. Esto era el A, ¿no? ¿En qué termina? En 9. Entonces, ¿verdadero o falso? Falso, profe, falso, falso. No, a mí no me digas falso. El problema es falso. Ya, listo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pondrías tú que es falso? Piensa, ñaño, piensa, piensa, piensa. Ah, por eso, profesión. Yo sé que pensaste en esto, claro. Porque aquí, profesor, acaba en 1. Y acá, profe, acaba en 8. Si sumamos 1 más 8, 9. ¿No? Y acá me dice que termina en 8. No, no termina en 8, termina en 9. Ah, muy bien. Entonces, por eso es falsazo, falso, falso. Aquí, a ver, dime, ¿por qué es verdadero? ¿Por qué me termina en 5, profe? Es fácil, acá está, ¿ves? Ya, listo. ¿Y por qué dices que es verdadero? Porque sí, profe. ¿Y qué pondrías aquí? Eso, profe, claro. Tienes que poner esto, ¿no? O sea, tienes que dar evidencia, indicar la evidencia de por qué esto es verdadero, ¿sí o no? ¿Ya? A ver, lea esto. C termina en 0. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Falso. ¿Y por qué? ¿Y por qué es falso? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Por eso, por eso. Por eso, profesor, claro. Por esta condición que tenemos, profesor, es que esto sale falso. Muy bien, ya estás aprendiendo, ñaño. Y el último. ¿Por qué también es falso? Porque sabemos que el resultado en R al final es 4, profe. ¿Y por qué? Porque dice así 4. O sea, porque has trabajado todo esto, pues, ñaño. Todo eso has trabajado y al final te sale 4. ¿Ya? Entonces, chicos, pausen el video, retrocedan el video. Yo sé que quizás esto sea un poco pesado, pero en realidad les digo, si ustedes mismos planteense en su casa, no sin necesidad que el profe les diga, pónganse así numeritos solitos y luego pónganse así numeritos y luego recién súmenlo, luego resten, lo que sé yo, para que recuerden que estamos haciendo solamente por ahora unas cuantas. Arriba les dejé más de estas condiciones
porque tienen que estudiarla y saberla, ¿sí? Muy bien, chicos. Yo creo que hasta aquí hemos llegado a la parte explicativa. Chicos, ha llegado la parte ya final de esta sesión. Te toca practicar ahora a ti. Tú tienes que hacerlo, vamos. Practica, esfuérzate y sé valiente, dice la Biblia, ¿no? No digas, ah, mira, ¿ya? Avancen. Yo sé que siempre es que hasta ahorita desde este lado son unidos en Cristo, ¿no? Ya me imagino ya. Conversen ahí. Dejen de chatear un rato y conversen, dialoguen de este tema, ¿ya? Es muy interesante, es muy bonito este tema. Este es el primer ejercicio. Le presento el segundo. Ah, más dice. Claro, yo sé que quieren más, pero el segundo, ahí está, cópienlo, anótenlo bien, analicen bien. Recuerden que arribita en las primeras diapositivas les dejé más casos, ¿no? Así es que hay que estudiarlo y repasarlo. Ahí está el número 3. Profe, no pase tan rápido, no me digas, pues. Tiene que pasar ahora el video, no te pase. Pues. Número 4 y último. Este es un reto. A ver, un reto. ¿Quiénes resuelven esto? Un reto. No me digan, no, no me sale. Esto vino en un concurso de examen. A ver, vamos a ver, chicos, qué tal les va. Yo confío en que ustedes lo van a hacer. ¿Ah? ¿Listo? Nos vemos entonces pronto. Cuídense. Bye, bye.